Bueno, buenos días a quienes estamos en el hemisferio sur, digo norte, y buenas tardes para quienes están más abajo en el hemisferio sur. Hoy tenemos el gusto en la Red Universitaria de Géneros de Equidad y Diversidad Sexual de la UDUAL de presentar junto con la gente de la Universidad Nacional de Lanús un informe que prepararon sobre la violencia política en América Latina y el Caribe. Entonces, en primer lugar, vamos a presentar a Florencia Salek, de la Universidad Nacional de Lanús, que nos va a dar la presentación de este informe someramente, y luego también Laura Salomé, de la misma universidad, quien va a comentar, y también vamos a hacer un conversatorio con las compañeras de Colombia, Margarita, Cindy y Mónica, que también van a estar van a ser parte del conversatorio. Entonces te cedo la palabra, Florencia, para que comiencen con su exposición. Cuando nos des el visto bueno, que nos digas que se terminó la exposición, comenzamos el conversatorio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días. Nosotras, desde Proyecto Generar, somos un centro de estudio, realizamos una encuesta federal a 1.500 mujeres a lo largo y ancho de todo el país, y vamos a presentar los resultados de las mismas. Bueno, estaba esperando a Mary, que todavía no se pudo conectar, así que voy a hacer la presentación yo. En base a la encuesta hicimos un informe donde vimos que la participación política de las mujeres es muy poca. En el año 2018 se alcanzó la mayor representatividad de mujeres con solo el 31%, que sigue siendo muy poco. Diversos estudios indican que a medida que las mujeres van accediendo a la esfera pública, también el sistema patriarcal va modificando los mecanismos que tienen para seguir confinándonos a la esfera privada. Por acciones u omisiones, siempre nos terminan relegando, o cuando accedemos a los puestos de decisión o de poder, siempre hay algo que nos termina pisando la cabeza y nos coarta la posibilidad de seguir adelante. Esto se da mucho, no solamente en la política, sino también en los sindicatos y dentro de la militancia. Ahora, los estados son los que deben garantizar los mecanismos y actuar con la debida diligencia para prevenir y erradicar las violencias de todo tipo contra mujeres y niñas, para así poder alcanzar una democracia plena e igualitaria para toda su población. Voy a compartir la pantalla para ver el informe. Bueno, esto es lo que venía hablando de las decisiones y la formulación de políticas públicas que tienen que ser decisivas para que la representatividad sea igualitaria. Acá está que el 31% se alcanzó en el 2018. Es un porcentaje muy bajo para América Latina y el Caribe. Estamos muy por debajo de alcanzar la paridad en este asunto. Bueno, ¿qué es la violencia política? Ese es un hecho que se produce en relación a ser mujer. Responde a las asimetrías de poder que existen entre hombres y mujeres y que nos termina excluyendo o subordinando dentro de la política. Algunos ejemplos son desclasificar a una mujer por su manera de pensar, opinar sobre ciertas temáticas, el uso de violencia sexual contra candidatas y o militantes políticas,
los obstáculos o barreras para integrar listas de candidatos. Y bueno, muchas veces se ha dado el tema de menospreciar por la forma de vestirse, por el cuerpo, porque si tienen una actitud como muy avasallante, te dicen, esta. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Todo lo que viene ocurriendo. Bueno, voy a hablar ahora del marco normativo de la ley. En el año 2009 se sanciona la ley 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones personales. Y lo que estaba diciendo antes con el tema de la participación y cómo nos tratan nuevamente de relegar al ámbito privado, también se va modificando la violencia patriarcal. La Comisión de Mujeres y Diversidad del Congreso de la Nación presentó un proyecto en el año de 2019 para modificar la ley 26485, donde se tipificaba, ahí estoy un poco nerviosa, donde se tipificaba la violencia política que se incluyó en los artículos 4 y 5. El artículo 5 define a la violencia política como aquella... Un segundo, perdón, que está esto. Lo voy a leer. El artículo 5 define a la violencia política como aquella que, dirigida individual o grupalmente, tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de la mujer y o su participación en los asuntos públicos. También se agregó en el artículo 6 la modalidad de violencia pública y política, como aquella que es fundada en razones de género, mediante intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres y o desalentando el ejercicio político o la actividad de las mujeres. Estas modificaciones fueron sancionadas y promulgadas en diciembre del 2019. ¿Alguna pregunta? Yo solo quería comentar que me parece muy relevante que ustedes hayan hecho este informe, justo por eso que comenzaste diciendo que es tan poca la presencia, y además que realmente en Argentina, por lo menos en el 2019 recién hacen esta modificación, ¿no? Es decir, hace 3 años o menos de 3 años. Entonces ya de plano me parece muy, muy importante lo que dijiste también de cómo las mujeres, bueno, también ustedes hablan en el informe de otros colectivos, pero cómo son relegadas también en otros ámbitos quizás que se suponen más igualitarios, como un sindicato, por ejemplo, ¿no? Y cómo ahí también existe toda esta desigualdad y esta discriminación por el solo hecho de ser mujer. Solo quería comentar eso. Sí, no solo en sindicatos, sino también en espacios de militancia, donde son los mismos compañeros. Exacto. Que realizan estas Sí. acciones. Sí, totalmente. Creo que justo voy a hacer un comentario en paralelo, pero que en algún momento lo iba a hacer, pero justo como cuando pasó en la Revolución Cubana, justamente las mujeres quedaron relegadas a ser activistas, porque bueno, tenían que hacer la comida, ¿no? Eso está escrito en el diario del Che Guevara. Entonces creo que desde ahí un poco viene la historia, pero estamos hablando de
casi 70 años más tarde, ¿no? Y que sigue esta situación de relegar, y que también pasó un poco, o pasa un poco, en el momento de la dictadura en Argentina, ¿no? Hubo también esto de decir, las mujeres no pueden ser tan activistas o tan buenas activistas como los hombres, ¿no? Me parece buenísimo esto que decís del activismo, denunciar un poco también eso, ¿no? Claro, las mujeres siempre tienen que estar relegadas a la esfera privada. Cuando alguna mujer osa entrar en la esfera pública, que es el espacio de los varones, van y te pisan la cabeza, o intentan, que tienen muchísimos mecanismos para hacerlo. Por eso se está tratando de activar estos mecanismos de protección para que no suceda, pero no alcanzan. Bueno, ahora voy a hablar del marco internacional. La ley salió en Bolivia en el 2012 como norma pionera en el mundo, la ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Esta ley inspiró a otras leyes que se fueron sumando luego de otros países de América Latina y el Caribe. En la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres se reconoció que para lograr la paridad política en una democracia no basta con la implementación de cupos o paridad de género. Y acá quiero hablar sobre lo que ocurrió en el año 2009 en México. México tiene cuotas de paridad desde el año 2002. En el año 2009 se presentó una lista encabezada por mujeres diputadas, y cuando asumieron en el Parlamento hubo una serie de renuncias masivas de estas mujeres, dejándole el lugar a sus suplentes varones. Este caso fue conocido como las Juanitas. A raíz de esto, en México dijeron que, para que no vuelva a ocurrir, que si las mujeres renunciaban debían asumir otras mujeres. No sé si acá las compañías mexicanas quieren aportar algo, o desde Colombia, si tienen algún caso así. Chicas de Colombia, quieren comenzar con el conversatorio ahora para ver si ustedes tuvieron un caso similar o tienen un caso similar en Colombia respecto a cómo las autoridades varones, vamos a decir que toman un poco aprovechan, ¿no? Un poco la situación sin que existan estas leyes de protección. Hola, ¿me escuchan? Sí, Mónica. Bueno, pues saludos a todos desde Colombia y muchas gracias por la invitación a este espacio y por compartir el informe que hicieron, que elaboraron desde Argentina. Y antes de empezar a hablar de la ley de cuota de género que también existe en Colombia, pues nos parece muy relevante entender el contexto político colombiano. Como saben ustedes, venimos de firmar un acuerdo de paz en el 2016 con la guerrilla de las FARC, que era la guerrilla más antigua en Colombia, pero más atrás de firmar ese acuerdo de paz, pues estamos hablando de que en Colombia se ha vivido un contexto político atravesado por la guerra hace más de 60 años. Hablamos que más o menos entre el 46 y el 58 hubo una guerra bipartidista entre liberales y conservadores que marcó el inicio de las guerrillas en Colombia. Y luego hacia los años 80, la conformación del paramilitarismo que buscaba contrarrestar los efectos que las guerrillas estaban teniendo en el país, pues desató muchísimo más la guerra en el país. Sobre los años 80, también con la aparición del narcotráfico, ocurrió algo muy relevante para nuestro contexto político, y es que empezó a haber debilitamiento de las instituciones en el país porque se empezó a atravesar dineros del narcotráfico con las decisiones institucionales de nuestro país, de Colombia. Y en ese orden de ideas, pues teníamos por un lado parapolítica, farpolítica, narcotráfico,
y pues todo el contexto que ustedes, me imagino, han escuchado de lo que fue la guerra y las masacres que ocurrió en Colombia, que pues no le fue ajeno a las mujeres, tanto para población civil como para la representatividad en política, dijéramos, como en el Congreso, en Cámara y Senado. Luego les decía, en el 2016 firmamos un acuerdo de paz con las FARC, que trajo varios hechos históricos, pero pues resaltamos aquí dos. Uno fue la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz y el otro la Comisión de la Verdad. En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, bueno, ambos organismos lo que buscan es que sobre todo haya verdad para las víctimas, porque a través de la verdad pues se espera que haya una forma de recompensar o una forma de iniciar que haya reparación para nuestras víctimas. Y en lo que hemos escuchado en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues hemos escuchado unos casos aterradores de prácticas de guerra que principalmente pues también afectaron a las mujeres. Hablamos que además ocurrió un fenómeno que en Colombia denominamos los falsos positivos, que son bajas extrajudiciales, en el que al ejército se le pedía un número de bajas en conflicto e hicieron pasar a civiles por guerrilleros muertos en conflicto. Y eso desató del lado de las mujeres pues una crisis humanitaria muy grande, porque hablamos que esas bajas en conflicto son sociedad que principalmente son de bajos recursos, y ocurrió un fenómeno muy parecido al que tienen en Argentina, que es la conformación. Lo que ustedes tienen como madres de Plaza de Mayo, nosotros lo tenemos como madres de Soacha, y son mujeres que se agremiaron con dos grandes intenciones. Uno, conocer la verdad, y dos, pedir que les devolvieran los cuerpos de sus hijos. Entonces, estas mujeres que fueron víctimas del conflicto empezaron a tener un activismo político muy significativo en el país. Por ese lado, creemos que si bien el contexto político sigue estando atravesado por la guerra, pues empezamos a tener reivindicaciones como estas que les cuento de la agremiación de Madres de Soacha. Y justamente el mes pasado, la Comisión de la Verdad entregó el informe, y en el informe se contempla un capítulo especial para mujeres y personas LGTBIQ+, que cuentan desde su voz cómo fue enfrentar el conflicto en Colombia. Eso en cuanto al contexto que les seguiremos mostrando de la política en Colombia, y cómo sí o sí ha estado atravesado por la guerra, aún de que hace más o menos 6 años, desde el 2016, firmamos el acuerdo de paz. Y en ese orden de ideas, pues también nuestro país se organiza en 3 ramas de poder, y en cada una de las ramas, pues también hicimos el análisis como en cada una de las ramas, cómo se encuentra la participación y la participación de las mujeres, y dos, cómo se atraviesa desde la violencia política cada una de estas ramas. Margarita nos va a contar sobre el Ejecutivo. Sí, pues digamos que escuchando un poco lo que plantea el informe frente a los mecanismos utilizados para invalidar la presencia de las mujeres en escenarios políticos, para nosotros como Colombia, el marco del conflicto armado ha afectado de una manera muy desproporcionada específicamente a las mujeres. A mí me llamó mucho la atención en este ejercicio, como lo decía mi compañera Mónica, de consolidar y hacer como una secuencia y una línea histórica frente a cómo son las dinámicas sociales y políticas de nuestro país, cómo se encuentra organizado nuestro gobierno. Y uno de los aspectos relevantes que encontraba eran aquellos asociados a la forma en la que se interpretan los hechos de violencia. Entonces, en muchos de los casos, los crímenes que son perpetrados a las mujeres que están ejerciendo algún cargo político o están aspirando a algún cargo político son relacionados con asuntos de su vida privada. Ejemplo, la asesinaron por la primera hipótesis, un crimen pasional o por situaciones asociadas específicamente a áreas de su vida personal. Es entonces cuando se genera la pregunta de si hubiera sido el asesinato de un candidato o de un aspirante a algún cargo político o alguien que esté ejecutando alguna función política hombre,
¿Se tomaría este crimen de la misma manera o de manera contundente se trataría sobre algo asociado directamente al cargo, al rol que está desempeñando? Ahí, desde esa perspectiva, podemos darnos cuenta cómo aún con todas las leyes que claramente son muy importantes y significativas en el camino hacia lograr una sociedad justa, equitativa, igualitaria y en términos políticos claramente donde pueda existir una verdadera democracia, y en eso me conecté muchísimo con el informe, y es cuando plantea el informe: no podemos hablar de una democracia que excluye, o no podemos hablar de una democracia cuando no todos podemos participar con las mismas condiciones, con las mismas garantías. Entonces, este tipo de situaciones que están en torno a la violencia asociada puntualmente al hecho de ser mujer es una muestra de que siguen persistiendo esos sesgos sexistas en la mirada a los hechos de violencia contra las mujeres. Entonces, eso como en la línea de la que planteaba la compañera, y yo creo que podemos seguir conversando frente a los otros puntos que siga planteando el informe. Perfecto. Igual le cedo la palabra a Cindy, que también levantó la mano. Muchísimas gracias, Anaí. Bueno, creo que antes de continuar con ese recorrido histórico que queremos nosotras hoy plantearles desde esa visión tripartida del poder, me llama la atención la referencia que se hacía sobre la ley de cuotas, la famosa ley de cuotas, y en el contexto colombiano particularmente, en el año 2000 se aprobó una ley destinada a promover esa participación igualitaria de las mujeres en los más altos cargos del Estado, mediante la adopción de una cuota que exige al menos el 30% de los cargos del poder público. Esta ley es conocida como la Ley 581. Sin embargo, creo que resulta fundamental pensarnos que en el camino, en ninguna medida finaliza aquí. Además, creo que es muy importante vislumbrar esa historicidad que golpea a nuestro país a nivel jurídico, a nivel legislativo, a nivel económico, a nivel cultural, y entonces pues también deseamos un poco continuar con esta conversación para luego volver y contarles cómo hemos vivenciado la violencia contra las mujeres en política en estos diferentes ramas del poder. Pero solamente quería hacer como la acotación. Perfecto, gracias Cindy. Florencia, si querés, continúa compartiendo. Para seguir con la presentación del informe. Sí, sí. Gracias. Bueno, a raíz de todo lo que ocurrió en México, en el 2016 se aprobó por el Comité de Expertas de Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, que fue un hito muy importante a nivel internacional. Bueno, y aquí están los países que tienen leyes específicas sobre violencia política. Como pueden ver, hay 3 nada más, no son muchos los que lo tienen. En América Latina solamente tienen específica contra el acoso y la violencia política de género. Bueno, Bolivia en el año 2012, que fue el país pionero en tener una ley específica, Perú en el año 2021 y Brasil también en el año 2021. En países como Ecuador, México, Uruguay, Panamá y Paraguay se han incorporado dentro del articulado de las leyes generales sobre la violencia contra las mujeres basadas en género, la figura de violencia política. Es la misma situación que está ocurriendo en Argentina cuando se sancionaron estos 2 articulados que se incorporaron en el 2019 dentro de la ley 26485. En Chile, Costa Rica, Honduras y Colombia tienen o tuvieron proyectos e iniciativas legislativas. En el caso de Chile,
hay una propuesta sobre violencia política que está que va a ser tratada dentro de la nueva convención constituyente que se va a votar ahora en septiembre. Bueno, hasta aquí llegó mi parte de la presentación. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Laura. Ella es periodista feminista y también fue una de las redactoras del informe. Nos va a contar los resultados de la encuesta, algunos casos testigos tanto de Argentina como de otros países y algunos testimonios. Así que, Lau, te cedo la palabra y me quedo manejando el PowerPoint. Gracias, Flor. Hola, gracias por estar ahí, bueno, por darnos el espacio, ¿no?, para escucharnos. Siempre es importante poner en común y reflexionar sobre todo el trabajo que hacemos, ¿no? Nosotras no, somos tan prolíficas, hacemos tantas cosas y por supuesto siempre está bueno las devoluciones, ¿no? Pensarlo y sobre todo pensar cuando estamos hablando de problemáticas que afectan nuestros derechos, que precisamente intentan poner barreras al pleno ejercicio, bueno, como decían ahí las compañeras, ¿no? O sea, al pleno ejercicio de la democracia siempre está bueno pensarlo de forma conjunta y sobre todo también de forma regional, ¿no? También es buenísimo que podamos compartir, digamos, sin fronteras o traspasando un poco las fronteras, esta problemática que de alguna manera es una problemática común y que hace que precisamente los feminismos estemos siendo, ¿no?, como un actor clave para precisamente pensar estas nuevas sociedades, estos nuevos gobiernos, digo, estos nuevos sueños de mundos mejores que queremos para todos. Sí, Flor, gracias por hacer digo, la tarea, pero si querés vamos directamente como a esta parte de los objetivos de la encuesta, si nos metemos un poco en los resultados. Ahí, excelente. Bueno, nosotras lo que pensamos en primer lugar es en poder identificar y describir cuáles son estas situaciones de violencia política desde la autopercepción, teniendo en cuenta, ¿no?, los tipos y las modalidades de marco de nuestra ley, ¿no? O sea, nosotras nos enmarcamos en nuestra ley, que es la 26485, la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, y entonces entendemos, según esta ley, que vamos a hablar de situaciones o agresiones con un sentido de afectación psicológica, económica, física, sexual y económica. En los ámbitos donde se ejercen estas agresiones, la frecuencia y quién o quiénes la ejercen. Eso lo van a poder ver, digo, en el informe completo. Por el otro lado, nos parecía que era importante también caracterizar el recorrido que realizan estas mujeres y personas LGBTIQ+, luego de haber sufrido estos episodios de violencia política. Por el otro lado, indagar sobre los niveles de conocimiento y de opinión respecto de la legislación vigente. Por el otro lado, identificar si dentro de los partidos políticos o de las organizaciones sociales existen capacitaciones dirigidas al fortalecimiento de los liderazgos. Y por último, indagar sobre la disponibilidad de financiamiento y de recursos, que también nos parecía como muy importante porque precisamente ahí está en eje la discusión que pone la violencia política, que es sobre las asimetrías en el ejercicio del poder, pero precisamente sí, las mujeres y personas LGBTIQ+ dentro de organizaciones y de partidos tienen acceso o tienen disponibilidad para los financiamientos y para los recursos, sea en etapa de campaña como en el ejercicio de la militancia en general. La próxima, ahí va. En relación a las características, como decía Flora al comienzo, bueno, la encuesta constó de 39 preguntas cerradas y semicerradas y de múltiples respuestas a través de un formulario online. Este formulario lo difundimos por redes sociales, por correo electrónico y por mensajería instantánea, digo, en general a grupos de militancia
que teníamos en común, ¿no? Está dirigida precisamente a activistas de base, ¿sí? Dentro de partidos, organizaciones políticas y sindicatos mayormente. Recibimos 1.500 respuestas de todas las provincias de Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En relación a los perfiles, ¿no? A quienes respondieron esta primera encuesta federal de violencia política en Argentina, fueron mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias de 15 a 75 años con un promedio de 12 años de activismo, de militancia o de participación política. En cuanto a nivel educativo alcanzado, bueno, variado, ¿no? El 64% se encuentra en terciario universitario completo e incompleto, el 11% con un posgrado, el 10% con un secundario, el 8% con un posgrado incompleto y el 4% con un secundario incompleto. Solo el 33% actualmente tiene algún cargo de responsabilidad o de dirigencia como autoridad electa o en la función pública, y de quienes de estas 33, el 27% se desempeña como autoridad de organización, sea política, sindical, de derechos humanos, estudiantil o barrial, el 19% se desempeña como concejala, el 15% se desempeña en alguna función del Estado Nacional, sea una coordinación, una subsecretaría, una secretaría, una dirección o un ministerio. El 13% se desempeña en alguna función del Estado provincial, el 11,5% en alguna función municipal y el 10% una autoridad partidaria. Estas son quienes respondieron a nuestra encuesta. Ahora sí, bueno, vamos a los resultados. Y bueno, el número es muy elocuente, son 7 de cada 10 entrevistadas dijo sufrir o haber sufrido violencia política, es un 70,5%, es muchísimo, muy alto. Pasamos, Flor. Perdón, Laura, una pregunta rápida. En la lámina anterior, ¿estas personas son todas las personas o solo mujeres, según la separación que hacen de la comunidad LGTBIQ+? No, son mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Ah, no, porque como decía en la lámina anterior entendí que eran solo mujeres, entonces el 70% entre todas estas personas, están todas estas personas juntas. Dale, gracias. Sí. A vos. Bueno, entonces digo, también preguntamos cuándo, ¿no? O sea, cuál fue el momento en el que vivenciaron las situaciones de violencia política. La respuesta fue en un 78,8% durante la militancia, en un 20,7% como autoridad electa o en la función pública, y un poquito menos, un 15%, mientras eran candidatas. Pese a las situaciones de violencia política sufridas, un 86%, la mayoría continuó militando en el mismo espacio político, y el 14% dejó de militar. Y frente, bueno, a la pregunta de qué pudiste hacer ante estos episodios, el 40% respondió que no hizo nada. Por supuesto, no hizo nada es entre comillas, digo, sabemos que hay situaciones y contextos que son desfavorables, pero bueno, igual quisimos indagar en ese sentido, ¿no? Para saber precisamente cuál era la ruta o la vía, ¿no?, que se tomaban después de sufrir o padecer estas situaciones de violencia política. Entonces, en un 40% no realizaron ninguna acción, en un pequeño porcentaje, un 11%, realizaron una presentación o una exposición formal al interior del partido, de la organización o de la institución, y un poquito menos se fueron
de la organización o del espacio en el que participaban. En un 8% visibilizaron el hecho públicamente, sea en medios de comunicación o en redes sociales. En un 8% también se sumaron a otra organización o partido político. Tuvieron que solicitar atención psicológica en un 7%, bloquearon a la persona por redes sociales en un 6%, realizaron una presentación o exposición judicial solo en un 3%, tuvieron que solicitar atención médica en un 2%, renunciaron al partido político, se dieron de baja de las redes sociales en un 1%, y lo mismo para las renuncias, ¿no? O sea, en un muy poquito porcentaje de quienes respondieron renunciaron a sus roles o a sus cargos selectivos. Estas son nuestras respuestas, ¿no? O sea, de esta forma estamos respondiendo a estas agresiones. De ese 40% que nos respondió, ¿no? Que no pudo hacer nada, le preguntamos cuáles fueron los motivos, ¿no? Y bueno, elegimos algunas de esas respuestas. Creí que lo podía resolver sola, porque así son las reglas en este espacio. Consideré que implicaba una mayor exposición. Por experiencia sé que no pasa nada. Consideré que la agresión no era suficientemente grave. Por temor a tener consecuencias en mi trabajo. No conocía la existencia de que había, en caso de que exista, por supuesto, un protocolo de actuación frente a las situaciones de violencia política por razones de género. Preferí olvidar la situación por temor a represalias, por temor a quedarme sin trabajo, por miedo y por vergüenza. Estas son, ¿no? como algunas de las reflexiones de estas militantes. Ante la pregunta de cuánto crees que estos episodios afectaron tu participación política pública, el 45% de las entrevistadas respondió que en alguna medida y el 33% que en gran medida. Si sumamos, ¿no? O sea, estos dos porcentajes, en alguna y en gran medida son casi un 80% quienes fueron afectadas en sus derechos políticos. Hasta ahí, y respiro un poco. Fíjate que Margarita levantó la mano, no sé si así vos seguís respirando y Margarita comenta. Dale. Claro. Sí, creo que es un indicativo ese 40% que no realizó ninguna acción, es la cifra más alta. Y al leer un poco los argumentos que estas mujeres daban, se asocian mucho al miedo, al temor de denunciar, pero también a la sensación de que no existen unas garantías frente a estas denuncias. Es un poco también qué se está haciendo frente a este tipo de conductas que atentan contra la democracia, pero que también atentan contra la participación de las mujeres. Y creo que es un foco de atención también incluso para nosotras de revisar hasta qué punto estamos también uniéndonos para que no se quede solamente en el reconocimiento, sino también en la denuncia. Hay que empezar a poner nuestra mirada en que se pueda tipificar este tipo de acciones y que se puedan tener sanciones para que no tengamos miedo de denunciar y que para que si vamos a denunciar, estas denuncias puedan hacer eco en unas consecuencias que realmente aporten a que se logre el cambio. Entonces es muy lamentable saber que aún seguimos teniendo miedo, aún con todas las normas y protocolos y leyes que nos protegen, siguen siendo insuficientes porque existen muchos prejuicios o creencias que van más allá de la ley. O sea, hay que seguir venciendo barreras que creo que son muy personales. Es decir, como mujeres debemos apropiarnos más, empoderarnos mucho más de todos estos asuntos políticos y poder ser capaces de denunciar y también ser capaces de alzar nuestra voz y pedir que exista sanciones al respecto y que esto pueda ser tipificado legalmente como una conducta violenta, como una conducta que atenta contra la democracia y que atenta
contra la plena participación de nosotras en estos escenarios políticos con la garantía de nuestros derechos. Entonces, es un poco el análisis que hacía yo revisando esa cifra. Es la cifra más alta, el 40% de mujeres no hicieron ninguna acción al respecto. Sí, yo quisiera comentar también rápidamente que también me saltó lo mismo que a Margarita, sobre todo porque creo que justamente este tipo de trabajo que me parece impecable lo que hicieron y me parece muy interesante la gente a la que convocaron para que respondiera a las encuestas. Creo que también, justo sumado a lo que dice Margarita con lo de apropiarse bueno, y ser parte, creo que también es poder cambiar este chip de victimización, ¿no? Porque siempre es como que la gente, otras personas que no están en el tema, vamos a decir cualquier persona que no esté imbuida del feminismo, del activismo en general, piensa que pobres, ¿no? O sea, siempre es como si lo pusiéramos del otro lado y realmente justo esta acción que estamos haciendo hoy en este momento, en este conversatorio, es justo lo contrario, ¿no? Es ponerlo y denunciarlo, porque esa es la idea, pienso, y ponerse en acción a partir de esta denuncia que ustedes están haciendo y que precisamente se refleja en toda América Latina y el Caribe, ¿no? Que justo estamos con estos mismos números, o casi los mismos números, pero como si es necesario eso que dijo Margarita de poder decir, esto está pasando, ¿no? Esto está pasando, entonces nosotras tenemos que cambiar esta situación que está pasando. Nosotras, y yo siento que también siempre unir a los hombres, ¿no? O las personas que se identifican con ser una persona de sexo masculino o con lo masculino, etcétera. Creo que es todo un trabajo comunitario, siempre pensar que tenemos que cambiar también nuestros parámetros machistas y también pensar que podemos estar en esos lugares, ¿no? Porque hay veces que sí, esto que hablaba Flor del espacio público y privado, como a veces no tenemos conciencia o no sabemos o no queremos saber o no queremos arriesgarnos a tomar el espacio público, ¿no? Que es este justamente que estamos tomando ahora. Mónica. Hola, pues pensaba cómo el miedo impide el acceso a la justicia en el caso de estas violencias políticas y en general de las violencias basadas en género. Entonces, por un lado, sí, el miedo a la revictimización, porque es que en nuestras instituciones y más en Colombia, que por un lado les decía que están permeadas por la corrupción y por otro lado, pues aún no hay perspectiva de género para tratar, para poder recepcionar la denuncia de la víctima, no se está haciendo también desde perspectiva de género y eso está impidiendo el acceso a la justicia de nuestras mujeres. Entonces, no solo es como lo que es autopercibido, porque además podría ser como objeto de debate lo autopercibido, sino es que nuestras instituciones aún no están, no se expresan desde la perspectiva de género y ahí hay una oportunidad importante que desde la academia tenemos más bien como una lucha que dar desde la academia para que todas las instituciones de nuestros países latinoamericanos sí estén permeadas por la perspectiva de género. Bueno, yo quiero retomar en relación a por qué decidimos, ¿no?, que fuera una encuesta para militantes, ¿no? O sea, que fuera una encuesta en la que pudiéramos de alguna manera consultar a nuestras pares, ¿no? O sea, y no de todas formas, o sea, ustedes vieron en los porcentajes que muchas de las que respondieron están en cargos, en puestos de decisión y de ejercicio de poder. Sin embargo, nos parecía que era fundamental poder preguntarle a las militantes de base. ¿Por qué? Porque nos parecía que había, sobre todo en Argentina, digo, y es, ¿no?, de lo que podemos hablar particularmente, una distancia, ¿no? Una distancia entre esto, no, bueno, lo que le pasa, o sea, la violencia política se ejerce solo contra
diputadas, legisladoras, intendentas, ¿no? Entonces veíamos que ahí había una naturalización incluso de nosotras mismas, ¿no? Para poder hablar o poder problematizar, y sobre todo lo que más nos importa, que es llegar a esto, a acuerdos colectivos para la denuncia y para frenar precisamente la impunidad, ¿no? La injusticia y la barrera para el ejercicio pleno de los derechos políticos. Entonces nos parecía como fundamental. Y digo, y quienes respondieron, o sea, fueron militantes de base, y nos parece que es fundamental para decir, esto nos afecta, esto es algo de todos los días, esta también es una forma de violencia, o sea, que va, digo, en contra de nosotras. Y sobre todo ir hacia el eje, ¿no? El eje de la discusión, que es la simetría en el ejercicio del poder, ¿no? O sea, me parece que es esa como una de las bases fundamentales y lo que queríamos salir a demostrar, ¿no? Esto no es algo que le pasa a una otra que está en un puesto, no, nos pasa a todas las que participamos políticamente todos los días, ¿no? Y hace parte de nuestras vidas. Por otro lado, o sea, quienes respondieron, o sea, tienen un promedio de 12 años de militancia. Es muchísimo tiempo. O sea, son 12 años de militancia, o sea, tolerando, ¿no? estas violencias. Digo, es una realidad, digo, como muy cruda. Y el 7 de cada 10, también el número que recibimos es muy alto. O sea, nosotras mismas como incluso nos sorprendimos. Me parece que sí, que hay muchas cosas que hacer. Y antes de pasarle a Meli la palabra, o sea, para nosotras también este informe es una herramienta, ¿no? O sea, es una herramienta para poder pasar de lo individual a lo colectivo. Por eso, ¿no? O sea, nos parecía importante también dejar espacio para que hubiera estas historias, ¿no? O sea, que no somos solo números, no solo somos 7 de cada 10, sino que también podemos dar un paso más, ¿no? Porque esta otra política a la que queremos construir desde todos lados, que tiene que ver, ¿no? con nuestras historias, ¿no? Que tienen que ver con una política un poco más humana, más cercana, digo, y que nos escuche, ¿no? O sea, entonces por eso, de lo individual a lo colectivo, por eso llamamos, ¿no? Como hacía el informe, y por eso hicimos un espacio para que estén, digo, estas historias. ¿Cómo fue bueno, que precisamente, ¿no? Que padeciste estas agresiones que forman parte de lo que es la violencia política? Entonces, digo, le dejo la palabra a Meli. Meli también, de Proyecto Generar, que estuvo haciendo parte del informe, que estamos haciendo también presentaciones, o sea, estamos haciendo presentaciones en varias provincias de Argentina, que es súper interesante porque ahí están empezando a salir estas respuestas colectivas, ¿no? Que nos parece que es también, digo, como parte y como gratificante, ¿no? O sea, de esta denuncia, digo, siempre salen digo, propuestas para seguir adelante. Entonces le paso a Meli, y bueno, muchas gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Melina, soy de Proyecto Generar. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, voy a pasar a leer algunos de los testimonios. Como decía bien mi compañera Lau, es importante que nosotros tomemos de dimensión que detrás de esos datos hay historias, hay personas por las que atravesaron este tipo de situaciones. Para nosotros también es muy importante darle voz a aquellas personas que padecieron este tipo de violencia. Entonces tenemos un apartado dentro del informe donde recabamos algunos de esos testimonios, en los cuales yo voy a pasar a hacer lectura de algunos, no todos, pero es importante que ustedes cuando después accedan al material lo puedan leer y identificar cómo se ejerce la violencia política de razones de género y cómo se entrecruza con otros tipos y modalidades de violencia de género.
Bueno, paso a leer. Cuestionaron mi persona tras haber recibido acoso sexual, desprestigiando mi postura y revictimizándome. Además, el agresor continúa militando en espacios donde compañeras fueron acosadas, motivo por el cual me cuesta mantener permanencia en el espacio de militancia activa. Intimidación y amenazas de golpes por avanzar en elecciones. Llamadas telefónicas con amenazas e insultos ofensivos. Audios de WhatsApp masturbándose o al menos lo insinuaba. En ocasión de un viaje a otra ciudad, tomaron la decisión de regresar sin mí porque no me encontraban. Yo estaba hablando con unos correligionarios dedicados al manejo de redes, pero mis correligionarios supusieron que me había ido de Levante, según sus propias palabras. Recibir mensajes anónimos por correo electrónico poniendo en duda mi capacidad para desempeñar el cargo para el cual fui elegida por el voto de los ciudadanos. Teniendo cargo público y siendo candidata de mi mismo espacio, he recibido agresiones en redes sociales. Menosprecio y desvalorización sistemática de las articulaciones políticas y espacios políticos que generamos entre compañeras. Por ejemplo, las articulaciones que se dan en el Frente de Mujeres, redes feministas, coordinadoras, etc. Como si esas relaciones políticas valieran menos que las que tejen varones. Hacerme señas para que me callara la boca mientras estaba dando mi opinión sobre algún tema. Esto nunca ocurre mientras opinan los hombres. Nos suspendieron a 7 mujeres a nuestros cargos por 5 meses. Persecución en los medios, gritos, descalificación, tratarme de loca y mentirosa, apartarme, dejarme sola, no hablarme, amenazas, que la sociedad me vea mal y ridícula, hostigamiento constante en redes, en los medios, en el recinto. En el interior se vive la violencia política como algo normal. Las que nos atrevemos a contarlo somos profundamente castigadas. Me violentaron simbólica y psicológicamente, empujándome a abandonar la organización después de haber denunciado a mi ex violento, también mi militante, muy legitimado y hombre cis. La violencia política sufrida en carne propia fue siempre por ser feminista, y en el último tiempo por poner la cara ante un caso de violación a una compañera dentro del consejo directivo por un dirigente que fue apartado, pero siguieron haciendo como si nada, sin alentar a la compañera a denunciar, ni a acompañarla en su estrés postraumático. Estuve expuesta a comentarios misógenos, he encontrado compañeros viendo pornografía en mi computadora, han hecho pis con la puerta abierta del baño. Bueno, ahí van surgiendo todo el tipo de las violencias que veníamos mencionando. Podríamos seguir leyendo más, pero me gustaría escuchar qué les parece este tipo de testimonios, si pueden identificar lo que venimos hablando. Mira, Melina, sí, muchas gracias. La verdad es que estos testimonios que es un poco la puesta en abismo, ¿no? De todo esto. Es como ir un poco mostrando como la punta del iceberg y poder verlo todo entero. Cindy antes, hacía rato que había levantado la mano, así que le cedo la palabra primero a ella y después las compañeras colombianas, por supuesto, abran el micrófono y ahí comentamos la pregunta de Melina. Muchísimas gracias. Bueno, un poco continuando el hilo de la anterior intervención y sumándome a la intervención de Melina frente a los casos puntuales, creo que este hilo que se va tejiendo también nos invita a pensar en cómo habitar la política en escenarios de poder siendo mujer, más aún siendo LGBTI, Q+. Y creo que pues al escucharlas es precisamente ese negar a las mujeres la posibilidad de participar en la esfera pública lo que dio origen a una subrepresentación histórica en el ámbito político. Es decir,
Nos damos cuenta con las denuncias, con la encuesta, con los casos particulares que día a día se presentan en el contexto colombiano y latinoamericano, que a mayor número de mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones políticas, mayor visibilización de los obstáculos que impiden su acceso en igualdad de condiciones. Se hace más visible esta violencia política. Y entonces esta violencia política contra las mujeres y a nivel general en contra de esa otredad, esa diferencia, se convierte en una estrategia para impedir su participación en escenarios políticos. Y entonces evocaba, y por un lado quisiera evocar inicialmente a una politóloga nuestra, una compañera docente de la Universidad Colombiana Jorge Tadeo Lozano, la profesora Angélica Bernal, que para el 2006 analizaba cómo estábamos en materia de violencia política en Colombia. Y me parece muy interesante que la compañera definió, clasificó 3 grupos de obstáculos que impedían a las mujeres el acceso en igualdad de condiciones, que es un poco lo que va a desembocar en unas violencias directas. Entonces nos hablaba que primero, uno de los obstáculos, primero los obstáculos de partida. Y en esos obstáculos de partida creo que se ubica un poco lo que Melina nos estaba contando, que son aquellos relacionados con la idea errada, estereotipada de que las mujeres carecemos de destrezas, que no tenemos conocimientos y por tanto las oportunidades paritarias para entrar en el ámbito político se van esfumando, se invisibilizan. Luego nos decía que el segundo grupo de obstáculos a los cuales nos enfrentamos están relacionados básicamente con esas dificultades que generan estos estereotipos y que ubican a las mujeres en un escenario fuera de lo público. Entonces, de allí que seamos más proclives a la violencia a través de las redes, de los insultos, de las amenazas, entre otras manifestaciones o prácticas de violencia. Y finalmente, nos decía la compañera que uno de los obstáculos en los cuales desemboca lo anterior está relacionado con, bueno, no el menos dañino desde luego, pero con los obstáculos de permanencia. Estos son aquellos con los que nos encontramos las mujeres una vez logramos entrar a un escenario político y están relacionados en el marcado carácter machista de la política colombiana y la política latinoamericana. Y entonces es aquí en este obstáculo donde se materializa todo lo que hemos estado conversando, todas estas prácticas de violencia. Y para finalizar, no quisiera, dentro de estas prácticas de violencia política, y bueno, y si estamos hablando de una militancia política, no quisiera desconocer las mujeres en la guerra. ¿Qué decir de las mujeres en la guerra? Desde luego, se reconoce que la vinculación a los grupos armados, si bien tiene un componente ideológico, pues la compañera Mónica vislumbraba al inicio algunos referentes históricos para el contexto colombiano, pero a nivel Latinoamérica no se desconoce el momento político internacional que se estaba viviendo durante los 60, los 70 y más o menos los 80, donde la influencia de la Revolución Cubana, los movimientos centroamericanos en Nicaragua, Salvador, en Guatemala, la influencia de la misma Unión Soviética, el golpe militar a Salvador Allende en Chile, bueno, y entre otros fenómenos mundiales y latinoamericanos, se convirtieron en unos derroteros para la consolidación de un hito político proclive a una militancia. Sin embargo, y aquí es donde quiero alzar la voz, se debe decir a todo volumen que no todas las vinculaciones, no todas las militancias a grupos, en el contexto colombiano en particular desde la experiencia, no todas las vinculaciones a los grupos armados fueron consensuadas. Aquí la falta de recursos, la violencia intrafamiliar, las dificultades de acceso a una educación de calidad y desde luego un reclutamiento forzado a causa de engaños y amenazas, también debe tener un lugar de análisis en lo que concierne a la violencia contra las mujeres en escenarios políticos. Y en el informe que mencionaba hace un rato Mónica, en el informe de la Comisión de la Verdad, en el capítulo de
nuestros cuerpos. Ahí se me fue, nuestros cuerpos, ahorita les digo exactamente, se me escapó, pero en el capítulo destinado a mujeres hay un apartado donde nos dice las cifras que me llama mucho la atención, es un llamado de reflexión y también resulta un tanto desolador, que desde 1964 al 2019, más de 16.000 niños y niñas fueron víctimas de reclutamiento forzado. Hoy en su mayoría estos niños y niñas son adultos, son adultas, que fueron usados como armas de guerra y cuyo costo se encuentra inscrito directamente en sus cuerpos. Entonces, allí también tenemos que pensarnos unas acciones reparadoras y pues unas políticas específicas. Entonces, quería como agregar esos dos elementos. Muchísimas gracias. La verdad, Cindy, muchas gracias por ese contexto que nos hiciste, porque realmente vas como a lo particular y eso es lo que a veces no se ve, ¿no? Lo que necesitamos visibilizar. Antes de seguir adelante, me gustaría poder hacer algunas preguntas. Por supuesto que ustedes pueden contestar, pueden levantar la mano y pedir la palabra para contestar. La primera pregunta es de José Colina Flores, que dice: la mujer ha jugado un rol muy importante en la vida política, social, cultural en el mundo. ¿Cuáles serían los nuevos desafíos del protagonismo femenino? Que creo que en parte ustedes ya lo han contestado. Y luego Ana Clara Moncada dice: es válido interactuar, compartir charlas, eventos, etcétera, con espacios sindicales que ante un caso de violencia política se limitan a desconocerlo porque no hay una causa penal. Es decir, ¿es válido o no es válido? La Federación Judicial Argentina, por ejemplo, dice Ana Clara. Entonces les dejo esas dos preguntas para que ustedes, quien quiera contestar, conteste. Si necesitan que la repita, lo hago. Bueno, en cuanto a nuevos desafíos para las mujeres en la participación política, creo que vienen siendo los mismos casi de toda la historia, y es legitimizar nuestra presencia en contextos políticos. Ya sabemos que académicamente representamos el 50% de la población académica, es decir, tenemos representatividad. Pero dos conceptos que son muy importantes de pensar y de repensar es el concepto de igualdad, que por ejemplo la Constitución Política de Colombia, y me imagino que las constituciones latinoamericanas la contemplan, y dicen que en el país somos iguales en cuanto a los accesos o lo que nos tiene que garantizar el Estado. Y luego ONU Mujeres dice, bueno, en papel todos somos iguales, pero diferencia entre la igualdad sustancial y la igualdad formal. Formalmente se supone que todos somos iguales, pero en la práctica, que es lo sustancial, para nosotras siguen habiendo barreras y siguen habiendo brechas de género que nos van a permitir estar al mismo nivel de las oportunidades que tienen los hombres. Y vale la pena tal vez también repensar en cuanto a la meritocracia y lo que nos hace llegar a esas situaciones de poder. La meritocracia para nosotras tiene muchas zancadillas porque somos madres cabezas de familia, porque todavía en Latinoamérica se considera que las labores de cuidado están principalmente en las mujeres, entonces eso nos resta tiempo y participación en escenarios de participación política. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, ¿cuáles son los desafíos? Creo que son los mismos desafíos de siempre: legitimizar nuestra presencia y que cada vez haya mucha más presencia, y que no sea por ser mujer, sino porque tengo las mismas capacidades para enfrentarme a un desafío político de nuestra Latinoamérica que cualquier otro ser humano que está ejerciendo su derecho político. Muchas gracias, Mónica. Exactamente pienso igual, o sea, cuando preguntaron por los desafíos dije, es como siempre lo mismo. Solamente que también creo, y esto lo digo como comentario en este conversatorio, que a veces hay, no me atrevo a decir hombres, porque como siempre digo, mi perspectiva es más bien queer, entonces me cuesta mucho la etiqueta, la verdad, pero las personas que se identifican con el sexo masculino quizás
necesitan un poco de educación, ¿no? Porque hay veces que ni siquiera saben cómo se tienen que comportar en algunos espacios de poder. Y lo digo sin ser arrogante, sino que simplemente a veces creen que tienen que ser siempre quienes nos tienen que explicar cómo se hacen las cosas porque nosotras no sabemos, ¿no? Entonces nos tienen que decir o dar como ciertos puntos y decir, no, es que la política se hace así, no, no así, como ustedes la hacen. Y realmente quizás es del mismo estilo de política. La diferencia es que lo hacemos las mujeres. Entonces, ese sería el punto distinto, lo mismo que en diferentes aspectos, ¿no? De decir, es que yo no es que sea menos o sepa menos porque soy mujer, sino que lo puedo hacer, yo pienso en la igualdad siempre, ¿no? De manera igual, complementaria entre personas, más allá de estas construcciones de género que son siempre culturales, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, por supuesto, teórico. Entonces, nomás quería compartir eso, ¿no? Que hasta dónde es necesario este equipo, o sea, es necesario que estemos trabajando en conjunto, en la manera en la que podamos decirle a los hombres, a ver, esto podemos hablarlo, ¿no? Podemos, a ver, ¿por qué me estás diciendo cómo se hacen las cosas si de momento, si necesito ayuda voy a pedírtela, o podemos tener un diálogo, ¿no? Sin estar con estas directivas. Entonces, pues es solo un comentario que quería hacer. Cindy, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, de acuerdo con ustedes, los desafíos continúan siendo los mismos, pero además siento que entre los desafíos resulta fundamental tener en la mesa que el sistema político, en el caso de nosotros y a nivel Latinoamérica, y la dinámica de descentralización política administrativa ha evidenciado, y tenemos que seguir denunciando, demostrando, ha evidenciado no una, muchísimas veces, cómo esa cultura patriarcal continúa estructurando esas relaciones de género y continúa depositando en los hombres el poder real de controlar recursos, conocimiento y la toma de decisiones. Por ello, creo que también resulta esencial hablarlo, visibilizarlo, que las mujeres han sido objeto de la violencia política proveniente no solamente de grupos armados, sino del mismo Estado, de sus pares. Y lo que es más triste o paradójico aún, de la misma sociedad, que siento que aún alberga vestigios de resistencias ante la idea de tener mujeres a cargo de poder, en cargos de poder. Aún existen unas resistencias. Entonces, ello también llama la atención. Desde luego, existen unas conquistas brutales y significativas en nuestro contexto en particular, pero el camino que se debe recorrer aún presenta batallas que debemos librar. Y además, creo que también uniéndome un poco a lo que mencionaba la compañera Mónica, más allá de unas acciones afirmativas y de unas cuotas de género, que claro, en este momento son necesarias, debemos trascender esas acciones políticamente correctas a escenarios reales, paritarios y validantes sobre todo de nuestra experiencia de ser mujeres en un país, en un continente, en un mundo que ha sido profundamente desigual. Gracias. Para complementar lo que han dicho pues todas, creo que normativamente vamos por el camino correcto y las luchas que se han gestado históricamente hoy nos permiten tener el derecho al voto, hoy nos permiten visibilizarnos desde todas nuestras capacidades y competencias en cargos importantes y a nivel político. Se empieza a visibilizar, por lo menos en Colombia, que existe actualmente una paridad de género. Revisábamos las cifras y el gabinete actual de nuestro gobierno tiene 18 ministerios, de los cuales 9 están a cargo de mujeres. Entonces creo que normativamente vamos por un muy buen camino, pero creo que la política se concibe desde un plano como abstracto, como lejano, como
como ese constructo de normas, leyes, sistemas, de valores, sistemas, o sea, lo veo como algo muy complejo que a veces nos hace desconocer lo básico y lo simple que puede ser un ejercicio de lograr realmente unos cambios y unas transformaciones que no corresponden específicamente siempre a las normas, a las leyes, a los ministerios, a los protocolos, porque yo creo que en eso vamos por un muy buen camino. Acá la pregunta es, ¿qué está pasando con todo el sistema de creencias cultural en cada uno de nuestros países latinoamericanos? ¿Qué está pasando con todos esos estereotipos que no solamente están en torno de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, sino que empiezan a ser parte de nuestras vidas? De tal manera que nos cuesta mucho soltarnos y salirnos de esos esquemas mentales. Entonces, sabemos que hay unas normas que nos protegen, pero no somos capaces de usarlas. Entonces, creo que debemos poner la mirada también en articular todo este sistema político con lo básico, y es la familia, la educación, cómo se empiezan a tejer redes de tejido social que nos permitan realmente ir a esos elementos básicos de cómo nos estamos pensando desde nuestros roles de género. Un poco lo que decía Anaí, y yo me acordé de una, ¿qué pasa con las nuevas masculinidades? Es que nos estamos quedando en el pasado, y mientras nosotros no vayamos en una misma línea con todos estos cambios normativos, pero nuestra mente siga en el pasado, en los roles de género para hombres y para mujeres, en el azul y en el rosado, pues los cambios y las normas no van a ser nunca suficientes. Entonces creo que hay que poner la mirada hacia aspectos fundamentales como lo es la familia, como lo es la educación, como lo es el poder construir espacios que nos permitan divulgar y dar a conocer que hay nuevas formas de masculinidades que no representan o que no significan que se deje de ser hombre. Entonces digamos que hay muchos elementos ahí que claramente son objeto de estudio para todas las personas que estamos acá, pero también una inquietud sobre qué más podemos hacer que no se apalanque específicamente a políticas, porque creo que en términos políticos vamos, incluso diría, muy bien. Sí, totalmente de acuerdo, Margarita. Solo quería también comentar que justamente podemos, yo inauguraría, no sé si existe la palabra microactivismo, ¿no? Porque también es eso que decís de hacer un microactivismo en una microagresión o microviolencia en nuestros espacios, que podemos decir micro en el sentido que son más mínimos o íntimos o con menos personas, desde nuestro espacio laboral, desde nuestro lugar, por ejemplo, no sé, en un espacio escolar. O sea, lo que vos decís de empezar desde la familia y desde el tiempo, como desde lo que nos pasa constantemente, ¿no? Porque todo el tiempo finalmente tenemos como ese poder de los hombres que a veces no harían lo mismo, como bien decían como testimonios, los testimonios que recogieron, no harían callar a un hombre o no le dirían, no, mira, es que vos tenés que hacer las cosas así. Eso no es imposible, ¿no? Entonces siempre está esa cuestión de tener como el derecho de poder, de alguna manera, decir cómo tienen que ser las cosas y bajar, como bien dijiste, esta parte abstracta de la política a que en realidad la política se hace todo el tiempo y en todo momento, en todo lugar, no hay que estar en un lugar de gobierno para hacer política. Entonces creo que tu comentario me parece atinadísimo, y sobre todo, antes de dar la palabra a Mónica, quiero mencionar un comentario que hay sobre la ley Micaela en Argentina, que justamente dice que la ley Micaela fue algo que sí se puso en práctica, pero que finalmente hay como una especie de que no se pone, o sea, se puso en práctica, pero no. O sea, como de alguna manera siguen pasando las mismas violencias, y esta situación que vos decías, Margarita, de poder agarrar y decir,
estamos haciendo las cosas, pero en un papel. O sea, porque sí sigue todo esto que bien decís de lo rosa y lo azul, y no hay forma, como que la cabeza sigue en un lugar, o la educación o nuestra cultura sigue en un lugar que a veces no va acorde con la ley que se está proponiendo, porque las leyes que se están proponiendo y que se están haciendo, que se están poniendo en práctica, son leyes que realmente cambian absolutamente como de base todo esto, ¿no? Pero el problema es que todo ese sistema estructural nunca lo pudimos, no lo podemos o nunca lo pudimos resolver de raíz, como bien decís vos, desde la familia. Entonces estamos aquí en una cuestión letrada de un documento que se está diciendo que al fin de cuentas están compartiendo o están haciendo unas pocas personas que conocen del tema, pero todo el resto de las personas no se enteró, ¿no? De qué realmente iba, de qué significa esto que estamos hablando de personas no binarias, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces ahí está escrito en la ley, pero finalmente no hay una educación que esté acorde, ¿no? Y perdón, Mónica, ahí te paso la palabra. Gracias, y pensaba en lo que decía también Margarita, de las cosas que se están haciendo bien o que nos van a llevar a un buen camino. Y a mí me parece que empiecen a haber mujeres en situaciones de poder, empieza a permitirle a las niñas, empieza a permitirle a las mujeres que sienten miedo de denunciar, que hayan role models, que me hagan ver que sí empiezo a tener, mi voz empieza a pesar. Entonces, y sin tener ningún tipo de filiación política, creo que en el caso de ustedes en Argentina, la figura de Cristina Fernández y cómo pasó de ser la primera dama a la influencia política que ha tenido, les digo, sin tener ningún tipo de filiación política. En Colombia tenemos la segunda vicepresidenta y nuestra vicepresidenta actual además tiene otras condiciones sociales que nos hace sentir que vamos por buen camino, que ahí vamos. Y Kamala Harris. Entonces, aunque todavía no tengamos resuelto el problema, creo que incluso que hayan figuras de poder, ya que sean role models, nos permite que ese miedo que hoy es evidente en las cifras que ustedes nos muestran se empiece a transformar, porque ya hay alguien que sí me está representando, ya hay alguien que sí tiene mi voz y que probablemente represente un cambio estructural de lo que nos contaba Margarita de las familias, de lo que nos contaba de que esto en el papel funciona, pero en lo sustancial y en lo fáctico todavía tenemos muchas barreras que seguir recortando. Melina. Sí, quería hacer un comentario en relación a la ley Micaela, porque con Proyecto Generar presentamos hace horas un informe sobre un monitoreo que se hizo sobre este tipo de capacitación, que es una capacitación obligatoria para funcionarios públicos. Se hizo un monitoreo en el ámbito de lo que sería el Poder Judicial, los distintos poderes en las provincias que tenemos en nuestro país. Así que es súper interesante también recabar estos datos, porque decimos, bueno, no se cumple, pero también es importante saber en qué medida se cumple, en qué medida no, y obviamente, bueno, la gran mayoría, incluso con las mismas respuestas, hubo provincias que, no sé, el pedido de informes públicos es ley, o sea, los jueces deben dar este tipo de información, y hay provincias que no contestaron, por ejemplo, ¿no? También tiene que ver con una posición sobre estas temáticas. Y un poquito para agregar lo que venían comentando las compañeras con esto de, bueno, del marco normativo y de las reglamentaciones que tenemos en la actualidad, pero que no garantizan ese tipo de cambios que necesitamos para llegar a una igualdad real. También es necesario un fortalecimiento a aquellos liderazgos. Bueno, recién mencionaba la compañera de Colombia, bueno, a Cristina Fernández, bueno, a Francia. Es importante también qué tipo de herramientas podemos generar para que esos liderazgos, que no solamente son mujeres, sino también son mujeres que tienen una perspectiva feminista, una perspectiva social, una perspectiva de cambios reales en nuestras sociedades,
¿cómo podemos llegar a fortalecer esos liderazgos? Porque no es solamente el hecho de llegar a esos lugares de poder, también es necesario que cuenten con apoyos, con presupuestos para las campañas políticas. Sería como un conversatorio aparte, pero el tema de los presupuestos es algo muy fundamental. Llegás a un puesto jerárquico, pero si no estás financiado, si tu secretaría, tu dirección, no sé, tu campaña política no está financiada, también es bueno, ¿cómo puedes ejercer el poder en esas circunstancias? Y quizás no, pero bueno, habría que hablar de datos como mucho más concretos. Los lugares de poder donde articulan hombres sí tienen mucho más financiamiento y más presupuestos que los de las mujeres también. Sí, Mónica. Y ahí me parece como, digo, como muy desde el desconocimiento, pero sí me parece muy interesante como caso de estudio cómo mutó la figura de Cristina de ser primera dama y lo que significa una primera dama que camina al lado del presidente, ni siquiera el presidente, del rol como marido. Tu figura es acompañarlo, cómo mutó a tener la incidencia política que actualmente tiene en su país. Entonces me parece un caso de estudio interesante, viéndolo como desde los liderazgos que Melina mencionaba. Sí, para Sí, agregar un poco a eso, bueno, lo que pasa que el caso de Cristina Fernández, bueno, es una larga tradición de militancia en los años 70, a raíz del peronismo, incluso es cuando lo conoce a Néstor Kirchner es durante su militancia, ¿no? Y la verdad es que nunca la vimos como, bueno, hablo desde mi percepción, ¿no? Pero la verdad que nunca la vimos como una figura de acompañar solamente como primera dama, porque en la vida política de nuestro país siempre tuvo injerencia, fue diputada muchos años, y siempre como fue visible. Por supuesto que a raíz de la presidencia de Néstor Kirchner, su marido, cobra mayor visibilidad, pero nunca se posicionó, nunca la logramos apercibir como aquella primera dama tradicional que está como un decorado, un anexo de la persona del presidente o del hombre. Así que también tiene que ver un poco con su historia política, discursiva, entonces me parece importante mencionarlo. Incluso hay también ¿no? Otra figura importante en su historia que también fue primera dama y de hecho el peronismo, ya que lo nombrabas también, pues Evita, ¿no? que es todo un referente latinoamericano político de activismo. Ya en plenos años 50 ella ya tenía posicionada su figura no solo como la de primera dama, sino como de la injerencia política que tuvo. muchas gracias, Mónica y Melina. Sí, yo creo que siempre fueron un poco los dos, ¿no? Cuando Kirchner fue presidente, por lo menos también tengo esa misma percepción. Cindy. Bueno, yo solamente quiero agregar que precisamente en el marco de esas conquistas y esos referentes que vale la pena reconocer, la Jurisdicción Especial para la Paz es a la fecha la corte con mayor participación femenina en cargos de magistrados titulares desde su puesta en marcha, que fue en el 2015. Más o menos, si no me falla la cabeza, son 38 magistrados, de los cuales 21 son mujeres. Y resulta, y quiero compartírselos emocionada, además es la primera corte en ser presidida desde su entrada en funcionamiento por una mujer, Patricia Linares Prieto. Y creo que todo esto se engrana precisamente en estos liderazgos comunitarios, en este reconocimiento de las acciones puntuales, el rescate de las experiencias y narrativas de vida de las mujeres en diferentes escenarios. Y lo hemos mencionado en algunas intervenciones así como someramente, y yo quiero hacer énfasis y reiterar ese papel protagónico que en este momento coyuntural de la historia colombiana ha tomado el informe final de la Comisión de la Verdad.
porque si bien hemos hablado de algunos aspectos, les decía en una de las intervenciones y se me fue de la cabeza el título de uno de los capítulos, porque este informe tiene tanto páginas como aristas, pero uno de los capítulos se denomina Mi cuerpo es la verdad. Y para mí es revelador, y muy importante en la dinámica de rescatar estas narrativas y los roles femeninos, como en la primera sección, que fue denominada Mujeres, voces que defienden y cuidan la vida, se reconoce no solamente los actos intolerables que sufrieron las más de 10.000 mujeres escuchadas en la Comisión de la Verdad, sino además también hay un reconocimiento, y reitero, de cómo esta guerra, este conflicto armado, cómo estos escenarios políticos no convencionales marcaron directamente los cuerpos, la intimidad, las relaciones sociales, la salud, en suma, el ser mujer. Y además de ello, dentro de ese marco de esas sexualidades no binarias, en el marco de reconocer esa otredad que me resulta muy importante para nuestro contexto colombiano, es el segundo de los subcapítulos que componen, que se denomina La verdad es arcoíris. Y en ese La verdad es arcoíris retrata la enorme deuda que tiene la política colombiana, el Estado y la sociedad con las personas LGBTIQ+, porque claro, y es que han pasado décadas de desprotección, impunidad, una aprobación social solapada de esas violencias cometidas en su contra, pero hoy por hoy hemos dado un gran paso, y es que por primera vez en Colombia, en el marco de una guerra que nos ha atravesado desde nuestra historicidad misma, se reconocen esas narrativas de vida, narrativas resilientes. Entonces, esto también debe ser tenido en cuenta no solamente en estos escenarios académicos, sino ayer, 10 de agosto, se hacía la entrega simbólica del informe en las universidades. Y uno de los retos, ya que estamos en un escenario académico, uno de los retos es que ningún joven, ningún estudiante universitario, mujer, hombre, LGBTI más Q, desconozca la historicidad que compone su país. Sí, tenemos un acuerdo de paz, pero ¿qué llevamos detrás? ¿Qué nos compone y qué nos construye en la actualidad? Entonces es otro también de los retos que está muy aunado con la educación y con el contexto familiar. Con este término. Perfecto, gracias Cindy. Bueno, creo que ha sido un conversatorio, a mí me parece increíble, me parece urgente, me parece relevante, siempre digo lo mismo, pero creo que de alguna forma estamos haciendo un poco de historia, no de alguna forma, sí estamos haciendo historia en esto que estamos cambiando y sobre todo con esta cuestión de la visibilidad. Quisiera agradecerles muchísimo, bueno, en primer lugar a Florencia, que se puso en contacto con la red, que bueno, son parte de la red y que todo el tiempo, bueno, les propusimos presentar el informe, inmediatamente dijo que sí, puso en contacto a Melina y a Laura, y también agradecerles muchísimo a las chicas de la UNAD, Margarita, Cindy, Mónica, que la verdad es que tienen tanto que decir y mucho que decir, y ellas de alguna forma nos pidieron estar y poder participar, y bueno, me parece increíble y qué bueno que siempre en esta red podamos lograr este diálogo entre distintos países, ¿no? Países o situaciones regionales, diría yo, porque como bien, no me acuerdo cuál de ustedes decía que había provincias que no contestaban, ¿no?, sobre la ley Micaela, que hasta dónde un país no es solamente una sola visión, ¿no? Son un montón de visiones y un montón de perspectivas. Así que no sé si alguien quisiera decir algo más o hacer algún comentario, y si no, podemos cerrar el conversatorio. Yo quiero dar un mensaje de despedida, de agradecerte, Anaí, por el espacio, y yo creo que
realmente va a tener un impacto el informe y el conversatorio, ojalá que llegue a más personas, y que va a tener un impacto porque es muy relevante lo que estuvimos hablando, y ojalá ese impacto se vea traducido más temprano que tarde en nuestras realidades. Dale, muchas gracias. Bueno, solamente Cindy, ¿sí? Gracias. Yo solamente quiero agradecer por este espacio de diálogo polifónico, le llamo, por esa posibilidad de narrar junto con ustedes algunas de las apreciaciones, conquistas, por qué no llamarlo así, pero también esos grandes retos que nuestra América, diría José Martí, debe asumir en ese camino hacia la disminución de las brechas de género, que como bien las compañeras lo abordaron en el informe de la encuesta federal sobre violencia política, no basta con una paridad para un ejercicio político libre de violencias. Debemos trascender e ir más allá, y creo que este escenario hoy lo demostró. Entonces, infinitas gracias por el espacio. No, gracias siempre a ustedes. Yo diría que es primero erradicar la violencia y después la paridad, porque si no, creo que primero viene por estratos, ¿no? La situación, porque finalmente, si no, hacer una paridad, ya sea de sexo, de género o de raza, sin erradicar la violencia, es aún más violento, ¿no? Porque es como doble. Al fin de cuentas dicen, pero bueno, ¿y para qué lo hicieron, no? Si nos van a violentar y encima hasta nos están como tomando el pelo. Así que les agradezco mucho el comentario final. Solo decirles que este conversatorio queda en las redes sociales de la red, de la RUGETS. Además, bueno, hemos tenido muchísimo público en redes sociales, aquí mismo en el Zoom, de personas que se han registrado. Luego también habrá una nota respecto a este conversatorio que se va a subir a las redes sociales y a la página web de la RUGETS. Sin más, agradecerles un montón y decirles a todas que seguimos en contacto y por supuesto trabajando juntas en lo que siempre quieran expresar o mencionar o denunciar, ¿por qué no? Muchísimas gracias y hasta luego.